Holy Spirit, you make me shake. Quiero empezar hablando del placer. ¿Ustedes saben cómo funciona el placer? Cuando realizamos una actividad como saborear un alimento que nos gusta, escuchamos un elogio de un amigo o percibimos algo que nos excita, el cerebro produce una sustancia química que se llama dopamina y eso es lo que hace que sintamos placer. Con la liberación de este neurotransmisor, el cerebro recibe mensajes para que deseemos repetir ese comportamiento y liberar así más dopamina. Situaciones como comer, relacionarse con otras personas o reproducirse son conductas, por ejemplo, que aumentan nuestras posibilidades de supervivencia como especie. Y esta es una forma de recompensa que produce que nuestro cerebro nos incite a realizar estas actividades. La famosa dopamina. Estamos hechos para liberar esa famosa dopamina. Pero es peligroso cuando se convierte en un hábito que genera dependencia. Y quiero que escuchen ustedes un testimonio de un reconocido predicador español que trabaja con jóvenes, Itiel Arroyo. Además lo hemos tenido aquí en su presencia radio, porque fue una de esas personas que cayó en una dependencia de generar mucha dopamina. Crecí en una familia cristiana, pero experimenté todo tipo de desafíos en mi vida, pues con adicción a la pornografía durante muchos años en mi adolescencia, con algunos problemas en mi casa, con mi papá, situaciones en el colegio. Yo era un chico muy acomplejado y lo sorprendente es que Dios me llamó siendo así. Ahora, ¿por qué un cristiano termina siendo adicto a la pornografía? Bueno, al final vivimos, aunque mis padres crearon un ambiente de protección, sí, es cierto que yo abrí ciertas puertas en mi vida, sobre todo con ciertas amistades y ciertas recomendaciones que esas amistades me hicieron. Y cuando se trata de algo tan adictivo como la pornografía, basta que la pruebes una vez para querer más y después querer más. Y puedes entrar en un bucle destructivo que te va destruyendo la mente y el corazón. Y este asunto de cómo Dios me liberó, quizá es una de las cosas que siempre agradeceré a Pero Jesús. quiero precisamente preguntar ahí rápidamente, ¿cómo fue esa liberación? No fue algo instantáneo en un momento. De hecho, durante muchos años, tristemente, conviví con un fuerte sentido de culpa en mi vida, porque yo sabía la verdad, intentaba vencerlo con mis propias fuerzas, salía a los llamados y lloraba y decía, esta va a ser la última vez, pero por alguna razón aguantaba un tiempo y luego volvía a lo mismo. Pero descubrí un poder con el tiempo que me transformó, que es el poder de la gracia de Dios. Sí. Descubrí que no se trataba de que yo hiciese el esfuerzo de dejar mi adicción, sino que debía concentrarme en la presencia de Dios en mi vida. Descubrir que incluso después de cometer un error podía volver a los pies de Jesús y recibir su amor. Y algo increíble pasó, que cuanto más me llené de esa presencia, de esa gracia, por alguna razón mi necesidad de consumir lo otro fue desapareciendo. Y un día me di cuenta de que ya no lo necesitaba más. Wow, o sea que fue buscar la llenura de Dios y eso sacó lo otro. La gente se piensa que para vencer algo, como que tienes que luchar contra esa cosa y concentrarte en contra de esa cosa. Yo he descubierto que la mejor guerra es concentrarte no tanto en tu pecado, sino en Dios. Cuanto más te concentras en Él y quién es Él y buscas su presencia, te va transformando. Decidimos hacer este programa porque estuve leyendo algo que me preocupó mucho. Y es que sí, hay términos con los que estamos familiarizados en esta cuarentena, como teletrabajo, videollamada, confinamiento, tapabocas. Pero también una palabra que se ha disparado en medio de este confinamiento es la palabra pornografía. Y esto significa que la gente en sus casas está consumiendo más pornografía que antes. El consumo de pornografía se disparó durante el confinamiento. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los estudios. El 61% de lo que es la media en un país como España, por ejemplo,
se aumentó el consumo de pornografía, un pico de consumo pornográfico. Y es dramático, es preocupante, porque para muchas personas es algo normal, es un entretenimiento, pero como estábamos escuchando este testimonio de Itiel, es muy fácil que este entretenimiento se convierta en una dependencia y termine convirtiéndose en algo tóxico y en algo nocivo. Es decir, la pornografía al alcance de la mano en tiempo de confinamiento se está volviendo dañina, se está volviendo tóxica. Es que es preocupante que no solo se ve ya en hombres como se habituaba, sino que se ven unas cifras elevadas en el consumo de pornografía en las mujeres y en los niños menores de 15 años. Eso lo podríamos ver como algo normal, pero yo creo que es algo que está saliéndose ya de las manos y está afectando, digamos que hay enfermedades que se pueden generar como resultado del consumo de la pornografía. Y número uno es la disfunción eréctil, ¿sí? y la incapacidad de relacionarse con otras personas. Y la segunda, la depresión. Entonces, digamos que la depresión sabemos que es una de las causas más grandes de suicidios y de problemas en hogares y está causándose por la pornografía. Ahora, a propósito de esa dopamina, es que eso es lo que genera, es como una descarga cuando alguien se acerca a un computador y ve esas imágenes. Me estaba yo acordando ahorita de la película Unbroken o Inquebrantable. Ajá. En algún momento de la película están en medio del mar y casi que les toca medio tomar agua de mar para tratar de calmar la sed hasta que llueve. Cuando llueve y llega agua dulce, entonces sí les calma la sed, pero el agua de mar no les calmó la sed. A mí me parece que la pornografía viene siendo como intentar calmar una necesidad del ser humano, pero tomando agua de mar. Eso Es que como si dices. uno tuviera sed y toma agua de mar. Ajá. De acuerdo, eso que dices es llamativo porque de alguna manera la pornografía, y como lo decía Javier, se presenta tanto en hombres como en mujeres, y es porque todos tenemos una necesidad básica y fundamental que es el ser amados, el sentirnos amados, deseados, pero como lo dice Juanes, la pornografía es una manera de engañar, de disfrazar el amor. Y mucha gente dice hoy, mire, es que, no sé, eso ayuda en la terapia de pareja o eso ayuda a los jóvenes en su despertar sexual, pero nunca se miden al límite donde empiezan ya los riesgos de volverse adicto a la pornografía. Y este límite es un límite muy borroso. Es preferible incluso decir, yo no lo probaría porque no quiero saber si tengo terminantemente una adicción después a la pornografía. Y el consumo de pornografía ha llevado a muchos a terminar no solamente convirtiéndose en personas adictas, sino también en hacerle daño a otros. Es que miren, que estaba leyendo cifras, y el incremento del consumo de pornografía es directamente proporcional al consumo de pornografía infantil o al abuso de menores. Impresionante. Al mismo tiempo que crece el consumo de pornografía, crece el perfil de los abusadores. Estuvimos leyendo también sobre este tema bastante, y es que muchas personas piensan, no, es que a mí no me va a afectar ver una pareja hombre-mujer teniendo sexo. Esto realmente está ayudándome, pero después de eso, ese nivel de dopamina del cual les estábamos explicando va a correr su límite. Entonces, esa descarga de dopamina va a necesitar una sobreestimulación la próxima vez para tener un mayor placer. Entonces, ya después, a esa persona no le va a gustar ver solo una pareja, sino dos parejas. Después va a decir, no, a mí me gustaría ver una pareja haciendo sadomasoquismo. Después diría, no, ya no me da placer eso, quiero ver niños en escenas sexuales, y terminan siendo realmente unos potenciales abusadores de niños. Y es que creo que el tema también es que los límites hoy en día, infortunadamente, se han vuelto muy difusos porque cada vez se normaliza más el hecho de ver cada vez más piel en una película, en una serie, incluso en horario prime, por ejemplo, hay novelas que fácilmente muestran una escena de sexo y como no es pornografía dura de alguna forma, es normal. Entonces Claro, no importa. y las series de Netflix, por ejemplo, uno está viendo una serie y tiene que adelantarla o dejar de verla. Y casi, yo creo que de 10 series, 8 Es muy o 7 difícil. tienen una escena que uno dice, pero ¿para qué metieron esa escena? Es No muy era difícil necesario. encontrar una Además serie que que tenga. ya no es un tema netamente de moralidad ni nada de esto, es un tema que preocupa porque estaba viendo yo que en lo que va del 2019 el consumo de pornografía está alcanzando lo que se consumió en el año 2018. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, como decía Andrea, somos seres sexuales que necesitan y fuimos diseñados para esto, pero es que ya no solamente viene la pornografía y como decía Jason, quiero ver algo más, sino que esto va a venir acompañado de otras cosas. Hay otras personas que van a utilizar sustancias para estimularse, droga, licor, y esto va a generar otros problemas que desencadenan en
O sea, es un riesgo total. Y lo otro es que en tiempos de confinamiento tenemos la pornografía al alcance de un clic. ¿Por qué? Porque antes, en el pasado, una persona que quisiera ver pornografía tenía que ir a un cine para adultos o tenía que meterse a una videosala. Hoy, en su teléfono móvil, en su habitación, usted tiene un menú peligrosísimo donde puede acceder a cualquier tipo de pornografía. ¿Dura o blanda? Eso es verdad, porque como con las demás cosas, una sola búsqueda en Google de cualquier cosa ya te empieza a mandar alertas de mira esto, mira esto, mira esto. Y ahora que la gente está en tanto teletrabajo, en cualquier momento una búsqueda de pornografía les puede significar un montón de contenido disponible. De hecho, precisamente hablando acerca de cifras, hay una página muy conocida de pornografía que también hace estudios e investigaciones, y ellos, muy queridos, durante el mes de marzo decidieron, pues como las personas están un poco frustradas y buscando contenidos en internet, vamos a habilitar el contenido premium gratis para todo el mundo, lo vamos a dejar libre. Resulta que en sus estudios el aumento de pornografía fue del 18.5% en el mundo entero. Wow. Digamos que es la cifra que arroja esta página. Y hay algo curioso que, como decía Javier, es el tema de las mujeres. Hace algunos años uno decía, no, la pornografía es un tema para hombres. No necesariamente significa que fuera así, pero era un poco más difícil para una mujer decir, estoy viendo pornografía, pero hoy en día no lo es, y de hecho el crecimiento que reportó esta página es del 32% solamente en España del consumo de pornografía por parte de las mujeres. Impresionante. Y usted puede decir, no, esto no es para mí porque yo no soy adicto a la pornografía, pero hay varios tipos de pornografía, ¿no? Eso de que se llame triple X significa que hay 2X y hay una X. Sí, hay una X y la ve uno todo el tiempo en Instagram. Uno estaba viendo, Sí. no sé, voy a ver paisajes de Suiza o voy a ver relojes, no sé, a los que nos gustan los relojes, y termina uno viendo, allá en alguna esquina le muestran a uno como sugerencia una mujer en un yate en bikini. Yo digo, ¿por qué Instagram tiene que mostrarle a uno eso? Y es que la mente es tremenda, porque sea triple X, 2X o 1X, esa imagen se queda acá. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy viendo una película, pum, sale la imagen y al otro día en la mañana me despierto con esa imagen en la Claro. cabeza. Ahí la tengo. Ahí No se queda. solamente en internet y televisión. Va usted a hacer mercado a algún supermercado y se encuentra con la revista y ya de plano queda uno como... Total. De Además, frente. sí, va uno con los hijos y ellos también lo están viendo. Entonces, es un tema que nos bombardea por todas partes. Libre del triple X en Central Café. ¿Qué tanto daño cree que la pornografía le hace a una persona? ¿Qué tanto cree usted, Juanes, que le puede causar daño a una persona este tema? Es que es impresionante porque es como una cadena. Ahorita hablábamos de cómo se libera la dopamina, la persona está consumiendo pornografía y eso va atado también a que la persona viene con problemas, por ejemplo, emocionales, y entonces se va generando la adicción. De pronto hay gente que incluso puede llegar a faltar al trabajo, pierde lo que tiene. Yo creo que sí las consecuencias pueden ser terribles para una persona que consume pornografía. Hoy vamos a aprender muchas cosas, entre otras también a lograr ser libres si esto se ha vuelto una adicción. Nuestra primera invitada es del Colegio Colombiano de Psicólogos, Alexa Rodríguez Padilla. Tengo el gusto a esta hora de saludar a Alexa. Para los que no la conocen, ella es psicóloga, nacida en Cartagena además, vive aquí en Bogotá, especializada en el área jurídica y forense, tiene un doctorado en neurociencias cognitivas y en los últimos años ha estado dedicada a la investigación de la violencia sexual y la pedofilia, con varios proyectos incluso avalados por el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC. Bienvenida, Alexa, qué gusto tenerla aquí en Central Café. Buenas tardes, Jason, y al resto de los miembros de la mesa. Este es un tema, ya lo veníamos conversando, Alexa, que está creciendo en tiempos de confinamiento. ¿A qué creen ustedes que se deba esto? Bueno, las razones pueden ser diversas. Sin embargo, es importante establecer que existe una línea de base en donde el consumo de pornografía tiene unas cifras altas y considerables. Sin embargo, análisis estadísticos que han hecho los mismos sitios web de consumo de pornografía evidencian un aumento hasta del 25% del consumo. Esto, evidentemente, al tema de aislamiento social que se ha dado en los últimos meses a nivel mundial.
Alexa, buenas tardes. Quisiera preguntarte lo siguiente. Todos somos potenciales consumidores de pornografía, ¿no es cierto? ¿Qué factores hacen que seamos más vulnerables o que estemos más propicios a entrar dentro de este mundo de la pornografía? Esa es una pregunta muy interesante porque los factores son diversos y van a depender de las diferencias individuales de cada uno de nosotros. ¿Dónde está la dificultad o el peligro si se requiere? En ocasiones nosotros no sabemos qué tan vulnerables podemos ser a quedar prendidos de esa situación y que se constituya en una conducta adictiva. Y eso claramente depende de muchísimos factores. Hay personas que tienen conductas más adictivas que otras. Entonces ese es el peligro. Cuando no sabemos, empezamos con una búsqueda o con una exploración, si se quiere, pues tranquila, porque me llama interés qué es lo que hay allí, pero resulta que el cerebro, por el circuito de recompensa y por lo que ustedes ya nos han mencionado, de esas sustancias como dopamina, oxitocina, lo que hacen es que activan los centros del placer y el cerebro empieza a generar como unos circuitos o unos recorridos que llega un momento en que empiezan a ser automáticos. Porque el cerebro es el que nos prende las alarmas de qué situaciones nos generan placer o nos generan gusto. Entonces, esto sucede, placer por la comida, placer por sustancias o placer también por imágenes con contenido sexual. Alexa, buenas tardes. Quisiera preguntarte cuál es la relación entre la violencia sexual y la pedofilia y la pornografía. Bien, frente a esa pregunta es importante establecer dos cosas. Una es que no podemos hablar de una consecuencia directa del consumo de pornografía, por ejemplo, con la violencia. Pero lo que sí podemos decir, fundamentados en la evidencia científica, es que sí existe una alta asociación entre el consumo de pornografía y conductas de violencia de tipo sexual. Cuando nosotros analizamos y entrevistamos a agresores sexuales, por ejemplo, que han participado en nuestras investigaciones, encontramos un alto índice, y cuando te digo alto, estamos hablando de más del 90% de adicción a pornografía. Y el problema de la pornografía es que como el cerebro se adapta, él va a pedir, el cerebro empieza a pedir más horas de exposición a la pornografía y un cambio también en el contenido del material pornográfico que yo consumo. Entonces, lo que anteriormente, de pronto una pornografía que se le denomina suave, me causaba un cierto nivel de estimulación, ya eso no me estimula lo mismo y yo necesito una pornografía un poco más fuerte. Entonces se producen esas asociaciones y es cuando terminan hombres y mujeres, porque el consumo no solo es de hombres, sino también de mujeres, sintiendo placer por unas situaciones que anteriormente no le generaban. A mí me parece, Alexa, llamativo algo, y es, usted habla de la relación de la violencia de algunas personas con haber consumido pornografía, pero digamos en la práctica, ¿cuál es la razón por la cual se relaciona la violencia con la pornografía? No me quedó tan claro por qué una persona que ha consumido pornografía sale y golpea a otro o es violento. Ok, frente a esa pregunta, es decir, es que es complejo porque el tema también va a depender, son de esas diferencias individuales de cada uno. Cuando las personas que consumen pornografía y que ya están en una situación de adicción,
y recordemos que la adicción es una enfermedad, ¿sí?, mental crónica que afecta a ese sistema o ese circuito de recompensa del cerebro. Entonces, para que las personas entiendan un poco eso, cuando hablamos de ese circuito de recompensa, ¿qué es lo que es? Eso es un grupo de estructuras, ¿sí?, que están en el cerebro que intervienen en los aprendizajes por asociación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy viendo pornografía, y un dato importante es que más o menos a partir del año 2008, que empieza a incrementarse por el tema de que se amplían los anchos de banda, las imágenes están disponibles todo el tiempo, ¿sí?, en unos sitios web en donde la persona solo con un clic, todos tenemos ese acceso, adultos y niños. Empiezo yo a mirar algunas imágenes y como se empieza a producir esa habituación, esas imágenes ya no me producen el mismo placer. Entonces yo tengo que ir a buscar imágenes que son más fuertes o permanecer más tiempo en esa exposición. Cuando la persona ya no puede controlar, ¿sí?, el consumo y empieza esta situación a afectar, por ejemplo, a sus otras esferas en su vida, está trabajando y tiene que parar de trabajar porque tiene que ir a mirar esa página, o empieza a sentir placer o el disfrute por imágenes con contenido violento. Esto lo que hace es que en la persona se va generando frustración. Y hay unas afectaciones también a nivel tanto fisiológico como psicológico. Se produce ansiedad social, hay cambios en las actitudes hacia el sexo, en ocasiones depresión, problemas sexuales como eyaculación precoz o retrasos en la eyaculación o anorgasmia. Entonces, todas estas situaciones cuando se presentan, Sí. lo que le generan a la persona es una gran frustración. Pero adicional a eso, la persona no sabe a dónde acudir, le da pena, siente vergüenza, entonces termina siendo esto un espiral que va llevando a la persona cada vez a un estado de mayor frustración, pero a su vez también de mayor consumo de esa misma situación que le está generando el problema. Sí, Alexa, pues nos queda claro todas las consecuencias que genera en la persona y en el cerebro de una persona el consumo de pornografía, y nos queda claro también que esto se puede catalogar, y lo es una enfermedad mental, es una afectación tremendísima del cerebro. Y yo quería preguntarle, ya para ir cerrando, Alexa, desde su experiencia como psicóloga y desde el análisis que se puede hacer de cómo funciona el cerebro, una persona que quizás haya luchado durante mucho tiempo con esto y que quisiera salir, que quisiera empezar a tener restauración de toda esta situación, ¿qué debería hacer? Es decir, si su cerebro, por ejemplo, sufrió mucha afectación, muchas descargas de dopamina masivas, como lo veníamos escuchando, ¿qué debe hacer una persona que quiere ser libre y quiere ser sana de este problema? ¿Qué actividades, qué hábitos, como para que pueda reconectar su cerebro? ¿Qué actividades debería hacer, Alexa? Bien, frente a esa pregunta, yo pienso que lo primero es que la persona pueda comprender los factores de riesgo del consumo de la pornografía, ¿sí? Y que empiece un proceso de educación, de psicoeducación, pero también tenemos que entender que como una enfermedad mental, que es esa adicción, la persona necesita un tratamiento especializado y claramente debe colocar unos límites claros frente al tema del consumo, ¿sí?, frente a los dispositivos. Hoy encontramos que existen distintos programas de ayuda frente al consumo de la pornografía, pero hasta que yo no logro identificar que tengo un problema, es difícil poder avanzar como en esa solución. Entonces, claramente la persona tiene que entender qué le está pasando, tiene que comprender cómo su cerebro le está pidiendo
cada vez más de ese estímulo para sentir ese mismo placer que tal vez le producía anteriormente otro tipo, no sé, de actividades, por ejemplo, y tiene que entrar en un proceso en donde el cerebro empieza a aprender o a desarrollar circuitos distintos a los que tiene aprendido. Entonces es un proceso de aprendizaje, o de desaprender más bien, de desaprender, y de romper ese vínculo o esa asociación entre la activación sexual que me produce una imagen de contenido pornográfico, que de hecho tenemos que decir que eso no es lo que sucede en condiciones reales. Entonces esa es la parte que el cerebro como que se engaña, queda enganchado frente a unas actividades que no son típicas, que no son comunes. ¿Y qué es lo complicado de esto? Que estas situaciones pueden llevar a que se escalen géneros extremos, ¿verdad?, de consumos de pornografía y del tipo de pornografía de que se consume. Sí. Y como usted lo ha dicho, Alexa, no es el sexo real o el sexo como tal para lo cual fue concebido. Son situaciones irreales y se terminan volviendo tóxicas al punto de que uno se va envenenando a sí mismo cada vez que consume más pornografía. Ahí está, los que quieran saber más también pueden entrar a la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos y ahí tienen toda la información. Alexa, muchas gracias, de verdad, usted es una dura en este tema, la admiramos, la respetamos y esperamos que le vaya muy bien. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Un saludo especial al resto de los miembros de la mesa. Como siempre, muchísimas gracias por su invitación y siempre a sus órdenes. Y si les gustó esta entrevista, quédense conectados con nosotros porque al regreso de la pausa vamos a tener un test de adicción. Mucha gente que dice, no, mire, yo no soy adicto. Bueno, vamos a hacerles el test de adicción a la pornografía y además vamos a hablar con la gente de Triple X Libre. Imagínese usted, siendo pastor, producto del consumo de pornografía, un pastor de una iglesia, se ve envuelto en una situación de adulterio y lo pierde todo. En segundos aquí en Central Café. Libre del Triple X, porque mucha gente está tolerando este tema en plena cuarentena, pero no saben los peligros que puede tener. Nosotros estamos yendo más adentro. Y una de las cosas que me llama la atención de este tema de la pornografía es que a veces simplemente se necesita una imagen para detonar una fantasía sexual. No se necesita meterse a una página web de pornografía. Y esa imagen puede ser una mujer en una valla publicitaria, en la portada de una revista, y esa primera mirada nunca la vamos a poder controlar porque te impacta de frente hoy casi que te invade esa imagen, te viola en tu cerebro, pero la segunda mirada sí la podemos controlar. Y esto es algo que a todos los hombres nos pasa y deberíamos aprender, porque, a ver, todos los hombres alguna vez hemos tenido contacto con alguna imagen de pornografía, blanda o dura, y tenemos esa tendencia a tener una lucha sexual. Entonces, esa primera mirada usted no la va a poder controlar, pero la segunda sí, que es la que usted se queda repasando la imagen. El repasón. Entonces, apenas se encuentra la imagen de frente, yo soy de los que volteo mi mirada y me pongo a pensar en otra cosa, porque si me quedo repasando la imagen, ahí es donde años en volverme a borrar esa imagen. Claro, y las mujeres también, nosotras también tenemos que estar pilas y muy pendientes de precisamente el repasón, porque disimuladamente, pero también lo hacemos. Hay algunos que no hacen dos miradas, hacen una, pero se quedan ahí 10 minutos. Entonces da la misma. Continua. Nunca hubo tiempo ni de la segunda. Claro, primera mirada con repasón incluido. Claro. Pero afortunadamente, digamos que así como hay recursos muchos para acceder a este tipo de contenido, también los hay de personas que están intentando ayudar a otras a superar este tipo de adicciones. Algunas que han pasado por esta situación, por este hábito, por tener este hábito y tratar de dejarlo. Y otros porque de alguna manera han sido inspirados a, como dice el libro que les voy a recomendar, tener un pacto o hacer un pacto con sus ojos. Y de eso se trata precisamente el no repasón. El hecho de decir, voy a decidir tener cuidado con lo que voy a mirar
y no mirar dos veces. Les quiero recomendar este libro, es un libro de un autor muy interesante que se llama Bob Sorge y el libro es Un pacto con mis ojos. Me habló el Siri, bueno. Le recomendó el libro, el Siri. Un pacto con mis Un ojos. pacto con mis ojos. De Bob Es Sorge. tremendo autor y Sí. tremendo predicador, aunque, No, aunque tiene una característica muy particular. Y tremendo libro, o sea, este libro no es solamente para los que tengan problemas de adicción. Parece que es chévere que lo pueda leer un papá, que Claro. todos lo podamos leer, porque nos ayuda a tener herramientas y nos ayuda a ver cómo podemos de alguna manera ayudar a esas personas que tienen ese tipo de La adicciones. característica, Javi, que yo decía de Bob es que puede hablar creo que media hora o una hora al día. No, y ahora. Al día. Yo tuve el privilegio de verlo en la iglesia en lugar de su presencia y solo fui parte de esa charla que dio, pero lo que nos contaba el pastor es que no puede más allá de eso, simplemente se repite el mensaje para las otras personas que van a la reunión. Hay una página web que me llama la atención por su nombre y es xlibre.com. Triple X Libre es una de las mayores búsquedas en Internet, pero no para ser libres de la pornografía, sino porque quieren buscar esa pornografía gratuita o libre de claro, costo. claro. El que pone free triple X. Exactamente. Pero si ustedes se dan cuenta en este juego de palabras, los que crearon triplexlibre.com buscan ayudar a esas personas que son adictas al sexo y a la pornografía a salir de esa adicción, de esa situación. Sus fundadores son Gabriel Gil y su esposa. Ellos tienen 2 hijos, Mateo y Daniela. Y les estaba contando que él tiene un testimonio impresionante porque siendo pastor de una iglesia cristiana, se vio envuelto en una situación de adulterio y lo perdió todo. Pero después de eso, hizo un proceso de restauración por más o menos 2 años y medio y Dios le devolvió su esposa y su familia. Y a partir de esto nace este programa para ayudar a otros, para inspirar a otros. Bienvenido, don Gabriel Gil, y nos atiende a esta hora desde Miami. ¿Cómo estás, Jason? Un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Pues para nosotros también un gusto y nos llama la atención la página web xlibre.com. ¿Cómo ha sido el proceso de ayudar a otros hombres, imagino mujeres también, a salir de una adicción, por ejemplo, a la pornografía? Bueno, mira, Jason, realmente la idea nació porque yo fui adicto a la pornografía por muchos años, desde una temprana edad, de los 5 años. Y como tú lo dijiste muy bien explicando ahí, caí en adulterio siendo pastor y lo perdí todo. Y buscando ayuda fue supremamente difícil encontrarla. No había ningún tipo de ayuda para un pastor que había caído en adulterio. Algunos amigos pastores me quisieron ayudar, pero no tenían cómo, y algunos, pues, simplemente el pecado me alcanzó. Entonces, después de mi restauración, decidimos poner este ministerio, y ha sido una travesía muy linda porque realmente la pornografía es una epidemia que se está llevando a ancianos, niños, hombres, mujeres, y no se habla, es un tabú. Así que les doy gracias por levantar la voz y invitarme a poder compartir con ustedes en esta tarde. Gabriel, 5 años es una edad bastante temprana. ¿Cómo comenzó esta práctica, digamos, del consumo de pornografía en usted? Bueno, mira, imagínate que yo era un niño de 5 años donde la pornografía ni siquiera se parece a hoy por el internet. La pornografía de mi época no era por internet. Y fue muy temprana edad porque yo tengo 3 hermanas mayores. Mi hermana, de mis hermanas menores, me lleva 7 años. Eso quiere decir que el garaje de mi casa, el patio de mi casa estaba lleno de adolescentes buscando a mis hermanas, y pues ellos dañaron mi inocencia y me mostraron pornografía y me preguntaban si yo veía a mis hermanas bañándose y si yo las veía desnudas y cosas así. Y desde ahí pues se dañó mi inocencia. Yo quiero preguntarle algo, Gabriel, y así como una persona que ha tenido problemas con el licor no puede ni siquiera acercarse, no sé, a un helado de ron con pasas, ¿qué medidas toma usted para evitar volver a la pornografía? Bueno, mira, yo tengo demasiados límites. Primero, tengo un grupo de rendición de cuentas. Soy muy transparente con mi esposa. Ella tiene todos los passwords, tiene todas las cosas, pero
pero más que el cuidado, Jason y equipo que están ahí con nosotros en esta tarde, lo que nosotros tenemos que identificar es lo que hay en mi interior, porque lo grave no es la pornografía, ni lo grave es el adulterio, ni ninguna de las otras adicciones. Eso no es lo grave, eso es el resultado. Lo grave es lo que hay en mi corazón que me lleva a eso. Entonces yo tengo que tener claro lo que había en mi corazón para no volverme a exponer a eso que había en mi corazón. Sí, cuando usted habla de lo que hay en el interior y lo que hay en el corazón, esto tiene que ver con traumas, tiene que ver con experiencias quizás en la niñez, problemas en el hogar, faltantes. ¿Qué tipo de cosas pueden generar? Porque esto es algo bien interesante y es muy importante hablarlo. Creo que la raíz y el origen de esta adicción, como cualquier otra adicción, también tiene sus orígenes y sus raíces, por ejemplo, en traumas de la infancia. Háblenos un poco de esto también. Correcto, mira. Los traumas de la infancia y en conclusión la pornografía y cualquier otra adicción es un refugio al dolor. O sea, hay tanto dolor en mi corazón, hay tanto dolor en mi realidad que yo necesito una fantasía que me haga sentir mejor, ya sea el porno, ya sea el sexo, ya sea la droga, el alcohol, cualquiera de las adicciones. Pero el problema con la adicción al sexo y al porno es que viene de muy atrás y complementamos o comprometemos todo nuestro ser, o sea, comprometemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces es una de las adicciones más difíciles de salir, pero sí, comienza con traumas de la niñez, ya sean traumas de tipo A o traumas de tipo B. El trauma de tipo A es ese trauma de ausencias de cosas que no te dieron de niño, o sea, cosas que no te dijeron, como por ejemplo, te amo, eres importante, eres especial, que te sentaran en las piernas, que te consintieran. El que no haya recibido eso causa un trauma de tipo A. Y el trauma de tipo B es el trauma de cosas que no te debieron haber dado que te dieron. O sea, tú eres un estúpido, tú no sirves, no vas a ser nadie en la vida, es que tú eres un tonto. Todas estas cositas nos marcan en nuestro interior. Entonces la gente dice, no, yo no tengo ningún problema porque yo vivo o crecí con una familia súper chévere, mi papá fue un buen proveedor, nunca me faltó nada. Pero la realidad es que sí hubo áreas, por más unida que haya sido tu familia o por más buena o que tú sientas que tu familia estuvo bien, siempre hubo algo que nos marcó y nos hizo sentir algo que se llama rechazo. Y el rechazo es el que me hace buscar la pornografía para sentirme especial, para sentirme amado. Porque acuérdate que la pornografía es la imitación barata de lo que realmente Dios creó, que es el sexo. Dios creó el sexo, o sea, el sexo es bueno, pero la pornografía imita lo que Dios creó de una manera barata y distorsionada. Y es que llama la atención lo que nos está diciendo Gabriel, porque mucha gente piensa que el tema de el deseo sexual es algo malo, y realmente no. El deseo sexual lo tenemos todos, y gracias Dios, porque nos gusta otra persona, porque nos gusta una persona del sexo opuesto. Sería preocupante que no le gustara a uno, ¿no? Lo malo es cuando ya se termina convirtiendo, deseando otra persona incorrecta por los motivos incorrectos. Claro, Gabriel, yo le quería hacer otra pregunta y tiene que ver con, digamos, la razón por la que un hombre se acerca a buscar pornografía. Usted hablaba de pronto de alguna herida o, bueno, algún tema emocional. ¿La razón por la que un hombre busca pornografía es la misma por la cual una mujer busca la pornografía? Sí y no. Sí, no, porque acuérdate que el hombre es más de placer y más de sensación de lujuria y de carne, y la mujer no. La mujer sí es como más de romance y de amor y de fantasía. Entonces nosotros entramos buscando pornografía por sentir placer, más la mujer entra como por esa fantasía que están acostumbradas desde niñas. O sea, si tú ves, la mujer está desde muy temprana edad fantaseando con su fiesta de 15, fantaseando con el matrimonio, fantaseando con las princesas, ¿me explico? Más el hombre no, el hombre es más... ¿me explico? Entonces, esa es la diferencia, pero la raíz es la misma. O sea, la raíz siguen siendo los mismos vacíos y los mismos traumas. Claro. Gabriel, vemos que primero hubo, digamos, una exposición unida a traumas y después vemos que hubo una infidelidad. Quisiéramos que le cuente o que nos cuente qué relación hay entre la pornografía y la infidelidad, porque hablábamos al inicio del programa acerca de que
muchas parejas usan la pornografía como una manera de estimular De terapia. la vida en Ajá. pareja, la vida sexual de la pareja. Mira, el adulterio es porque todas las personas que ven pornografía en dado momento necesitan exteriorizar lo que están viendo. O sea, tú no ves pornografía y te quedas ahí. O sea, la pornografía es progresiva y degenerativa. Tú puedes estar comenzando a ver simplemente una revista de desnudos y después, por la tolerancia, cada vez vas a avanzar a algo más fuerte. Tu cuerpo mismo necesita, nuestro cuerpo expulsa unos químicos supremamente fuertes, como un cóctel de químicos que nos hacen adictos al químico. O sea, hay un químico que se llama dopamina que es 30 veces más fuerte que la heroína, y eso hace, dependiendo del sensor donde caiga, controlar nuestros deseos y nuestra voluntad. Entonces, como es progresivo, me lleva a exteriorizar lo que estoy viendo, porque ya no me satisface nada de lo que tengo. O sea, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo no me hace sentir placer y necesito algo más fuerte. Ok, bueno, tengo una pregunta y es basado en la experiencia que ha tenido usted. Tiene la adicción, pero logra salir de ella. A las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, ¿cuál es esa barrera o ese tope que tienen que vencer para poder levantar la mano y pedir ayuda? Mira, la barrera es la vergüenza. Bueno, hay dos barreras. Una es la negación y una es la vergüenza. O sea, que la persona siente que es la única que está viviendo esa situación. O sea, por ejemplo, yo pensaba que era el único pastor corrupto, enfermo, dañado, y eso me estaba llevando inclusive a escuchar voces que me quitara la vida porque era lo peor del mundo. ¿Me explico? Y ahora con la experiencia que tenemos trabajando en el ministerio por tantos años, me doy cuenta que Es más el común índice de pastores de lo que pensamos. con esta característica es bastante alto. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa con cualquier individuo. Entonces, la barrera es la vergüenza y la otra barrera es la negación. La negación es la que te dice, yo no tengo nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo eso está bien, no le estoy haciendo daño a nadie, pero realmente estamos haciendo un daño, o sea, la pornografía es muy dañina. Quiero, Gabriel, dos cosas importantes ya para ir cerrando. La primera, unos tips muy prácticos para las personas que están tratando de salir de una adicción con pornografía. Y se lo cuento porque mucha gente, incluso sin ser adicta, tiene que cuidarse. Yo soy de las personas que tengo clave en mi computadora y tengo clave en mi teléfono. Pero esa contraseña no tiene sentido que la tenga yo. La tiene mi esposa y ella no me la da ni a bala, ni aunque la extorsione, porque sabe que eso de tenerlo abierto pues no funciona. Entonces, primero, para las personas que de pronto no tienen una adicción tan grave pero quieren cuidarse o sí la tienen, ¿cuáles son tips prácticos de límites? Mira, lo primero que te quiero decir antes de responderte la pregunta es que no hay adicción fuerte ni baja. ¿Me explico? O sea, tú no puedes decir, yo estoy un poquito embarazada, o lo tienes o no lo tienes. O sea, que toda persona que se meta, aunque sea una vez, a ver pornografía, ya tiene un problema de pornografía. Pero la pornografía no es solamente verlo en pantallas y en televisión y esto. Es como decían ustedes al principio, o sea, la pornografía es muy finita. Si yo veo un desnudo y me hace daño, eso es pornografía para mí. Si yo veo la mujer del tiempo muy sensual y tengo malos pensamientos con ella, eso es pornografía para mí. Si yo voy al supermercado y veo una mujer atractiva y me quedo mirándola, la desnudo con la mirada y me quedo pegado ahí, tengo un problema en mi corazón de pornografía. Entonces, ¿cuáles son los tips? Los tips es, primero, buscar ayuda. Segundo, tener personas de rendición de cuentas que crean en ti, donde tú puedes hablar a calzón quitado lo que estás viviendo, o sea, no cuidando tu imagen, no, ay, qué pena que va a pensar de mí, no, que tú puedas decir cuáles son tus luchas de verdad. Tercero, que puedas poner tus límites, o sea, que si tienes problemas con la computadora, que si tienes problemas, pues pongas passwords, si tienes que poner un software, pongas un software, pero lo ideal es que realmente puedas venir y ser honesto tú mismo y decir, bueno, ¿cuán grave es mi problema? ¿Cuánta ayuda yo realmente debiera buscar para esto? Porque realmente vivimos en una sociedad completamente sexualizada y ahora toleramos muchas cosas que no están bien. Entonces, ese es uno de los mayores problemas, que como vivimos en una sociedad completamente sexualizada, todo está bien, pero realmente tenemos un problema de adicción sexual. Y segundo,
ya en un tema un poco más profundo, digámoslo así, no tanto de técnicas para evitar, ya cuando usted está inmerso en una adicción y usted sabe que está inmerso en esta adicción, ¿cuál es la salida? Porque estaba leyendo que este es uno de esos vicios de los cuales no se puede salir solo, por más fuerza de voluntad que usted tenga, si no rinde cuentas, como lo dice usted, si no levanta la mano, eso de que yo puedo solo, yo lo tengo controlado, no sirve con la pornografía. Está comprobado científicamente que tú necesitas una comunidad para salir de la adicción al sexo y al porno. Tú puedes salir de la bancarrota solo, puedes salir de las drogas, inclusive del alcohol, de cualquier otra adicción, puedes salir solo, pero esta no puedes salir solo, necesitas una comunidad que te brinde amor, que te brinde gracia, pero a la vez que te lleve cortico. Uno de los traumas de los que estamos hablando al principio es algo que se desarrolla en los primeros años de vida que se llama relación gozo. Está supuesto a desarrollarse en los primeros 3 años de vida. Por eso es que tú encuentras un bebé en un supermercado o en algún lado y los bebés de una vez nos enfocan la mirada a los ojos. Si nosotros nos quedamos mirando al bebé nos va a sonreír hasta que la montaña del gozo se llena y vuelve y voltea para otro lado. La montaña se pone vacía de vuelta y nos vuelve a mirar para recibir ese amor. Entonces, eso queda tejidos en nuestro cerebro. Entonces, de adultos, nosotros todavía necesitamos eso si no lo recibimos de niño. Entonces, cuando yo veo a alguien y esa persona se atreve a mí a decirme, mira, tengo un problema de masturbación, o tengo un problema en pornografía, o tengo un problema en mi mapa sexual, o sea, me gustan los hombres, o me gusta, o sea, con el homosexualismo, lo que sea, y yo le manifiesto gozo, le manifiesto amor, oro por él y ve que no fue tan difícil, eso crea tejidos en nosotros. Entonces, eso ayuda a que tú puedas ser libre, a que tú puedas confesar, a que tú puedas salir de esas cosas ocultas que creemos que nos lo vamos a llevar a la tumba, pero que en realidad Dios siempre saca la luz. ¿Y esto se puede hacer por internet? Yo sí quiero que usted nos cuente y nos invite un poco a los hombres que están escuchando el programa, las mujeres, y que de pronto sientan, mire, yo voy a levantar la mano. ¿Se puede uno sumar a un grupo por internet, rendir cuentas a través de este ministerio que ustedes tienen? Mira, nosotros tenemos un programa a través del internet. Nosotros tenemos clases presenciales y clases a través del internet acompañados de grupos de apoyo. Entonces, no solamente son los grupos de apoyo donde solamente damos cuenta, sino que realmente llegamos a la profundidad que hay en el corazón de cada quien, porque Dios nos lleva a un proceso con el individuo donde Dios le revela esas profundidades y de ahí comenzamos a trabajar para llegar a esas raíces para que realmente encuentren libertad. ¿Y qué hay que hacer? ¿Se mete uno a la página, hace un formulario? ¿Cómo lo hacemos? Tú entras a la página xxxlibre.com, ahí en la página, en el botón de contáctenos, hay una forma. Tú llevas ese formulario y después de que llenes el formulario, uno de nuestros representantes te contactará para decirte cuáles son los siguientes pasos para entrar al programa. Muy bien, Gabriel, lo felicitamos, además, de verdad lo honramos. Hoy usted es una persona que está ayudando a otros y es el mejor ejemplo de que la culpa no nos puede vencer, el señalamiento, ese remordimiento que a veces sentimos no es el punto final de la historia. Jesús nos puede cambiar, nos puede restaurar, uno puede pasar por un proceso e incluso tener un propósito de vida como el suyo de ayudar a otros hoy y ser ejemplo. Gracias, Gabriel, un abrazo para usted, para su esposa Karina y para Mateo y Daniela. Muchas gracias, Jason, lo mismo para ustedes. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto. Pues estamos aquí conversando con los expertos en el tema. Ya hablamos con una psicóloga, ahora hablamos con un pastor. En unos minutos también vamos a estar conversando con un ministerio de apoyo de hombres. Y el test de adicción que les había prometido en unos segunditos. ¿Cómo saber si eres adicto a la pornografía? Uy. Nos encontramos un test
que puede ilustrar varios de los síntomas que tuviera una persona que está siendo adicta a la pornografía. A ver. Y quiero que lo responda cada uno en su mente, o ustedes allá, oyentes también, para que se den cuenta si tienen estos síntomas o no. Primero, prefiero ver pornografía a tener sexo con mi pareja. Esa es una. Y esto ocurre mucho cuando los niveles de placer ya se suben demasiado, ya ni siquiera el sexo con la pareja es suficiente. Segundo, a veces prefiero ver pornografía a quedarme con mi pareja o con mis amigos. Es decir, hay un cambio en los hábitos sociales, incluso lo que decía Juanes, no ir al trabajo. Tercero, he ido cambiando mi ocio o actividades recreativas por el consumo de pornografía. Me estaba yo acordando del comercial de Dolorán. Más de uno debe estar diciendo señor, sí, señor, sí, sí, señor, sí, señor. señor, pero la idea es, y a mí me queda eso muy claro de este programa, es se puede salir de la pornografía, Sí. o sea, hay salida. Quinto, el contenido pornográfico que busco cada vez tiene que ser más intenso. Cada vez tiene que ser más intenso. Y 6, veo pornografía incluso en los lugares que puede ser un problema, como el trabajo, en un ordenador público y otros similares. Y esto es muy fácil, de verdad, miren, yo les he dicho, estoy leyendo noticias y me sale una ventana que me invita a ver pornografía, blanda o dura. Y puedo estar leyendo un periódico y puedo estar en el trabajo. Es decir, es muy fácil. Puede usted estar en YouTube viendo videos musicales y aparece un mensaje. No, y tener muy claros sus límites. O sea, si yo sé que estoy en el periódico y veo una imagen que no debería y hay gente que dice, no, pues voy a darme el permiso de ver esta imagen, los grandes desastres empiezan con una pequeña puerta abierta. Incluso el tiempo que puede durar borrar una imagen que le queda a uno en la mente. 5 segundos, dicen los expertos, y una imagen que se mete al cerebro tarda 20 a 30 años en borrarse. Imagínese. Es que ahí es donde hay que aprender a manejar dos cosas que son muy buenas, el tiempo libre y el ocio. El ocio y la curiosidad, porque todos tenemos un instinto curioso, queremos explorar, conocer más cosas, pero hay que precisamente, como decíamos, conocer los límites, hasta dónde yo puedo llegar. Dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Curiosear puede estar destruyendo una vida. Total. Totalmente. Y cambiar esos hábitos de distracción o de entretenimiento, porque es que a mí me entretiene también verme una serie, no sé, con mi esposa, comiendo crispetas en la casa, y ese plan me genera placer. Entonces, ese es un hábito de entretenimiento. Pero si yo decidí que la pornografía fuera uno de mis hábitos de entretenimiento, ese es tóxico. Tengo que sacarlo de ahí y reemplazarlo, porque si no, la pensadera es tremenda. Entonces usted puede salir a trotar, puede salir a montar bicicleta, puede decidir comerse un helado de chocolate. Es decir, puede intentar cambiar ese hábito de entretenimiento. Me refiero a que sí, hay que llenar un vacío mucho más profundo, pero en el combate a esto, en la lucha contra esto, cambiar el hábito es clave. Hubo una vez un rey que mató a un gigante cuando era niño y cuando era grande decidió un día no ir a la guerra. Se levantó tarde, hizo pereza, se quedó en la cama, no se bañó. Se para en el balcón divino de ese palacio y ve a una mujer desnuda bañándose al otro lado. Y lo que vino después, y uno lo puede encontrar en la Biblia, hablamos del rey David, es una serie de cosas que, por ejemplo, mandó matar al esposo de la mujer con la que se acostó. Entonces es un tipo que manda matar para encubrir mentiras. Miren todas las consecuencias que se derivan y muchas veces ese balcón es el celular, ese balcón es el computador, una página que uno no debería ver o una serie que uno se niega a saltar una parte o que se niega a dejar de ver. De acuerdo. ¿Cómo recibir el perdón de Dios cuando hemos hecho esto? Porque David también se arrodilló y le dijo a Dios perdón. El pecado tiene unas consecuencias y esto obviamente no lo podemos contener, pero sí podemos recibir el perdón de Dios. Si una persona quiere acercarse a Dios, quiere rendir cuentas y saber por qué es importante, sigan conectados con nosotros. En unos segundos vamos a estar hablando con alguien del ministerio Viviendo Nuestra Libertad de la iglesia El Lugar de Su Presencia. En segundos aquí en Central Café. Ya viene también Fernanda Galvis con Padres e Hijos. Padres e Hijos con Fernanda Galvis.
Hola papás de Central Café, seguimos desde nuestra casa con nuestros hijos. Yo sé que no ha sido un tiempo tan sencillo porque para los niños no es fácil muchas veces estar tanto tiempo dentro de una casa, más con la actividad que ellos requieren, pero bueno, es tiempo de reinventarnos como en todas nuestras áreas y por eso hoy quiero compartir algunos tips que nos han funcionado muy bien como familia. Desde que el gobierno nos dio la posibilidad de salir 30 minutos con ellos, ha sido espectacular porque estamos saliendo 3 veces a la semana a las 6 o 6:30 de la mañana a trotar. Esto ha sido espectacular porque es salir, es que ellos puedan respirar aire, que puedan ver otro espacio, que puedan despejar su mente y el ejercicio siempre le hará bien, tanto a ellos como a nosotros. Entonces, no dejemos que se nos pase el día sin salir. La mañana es una muy buena oportunidad porque no estamos con las ocupaciones del día y empezamos el día con mucha más energía. Por otro lado, sacar esos juegos de mesa que tenemos por allá guardados, ese Uno, ese Parqués, ese Dominó, ese Monopolio, ese Rummikub, todos estos juegos, si no los tienes de pronto online, lo puedes pedir a tu casa, pero vale la pena sacar estos juegos porque nos permite divertirnos con ellos, conocerlos un poco más, saber cómo enfrentan la frustración de perder, ver cómo se relacionan también frente a otros. Es increíble tener este tiempo con ellos de juegos de mesa. Y por último, aprovechar este tiempo para toda la educación online, todos los aprendizajes. Yo sé que estamos tal vez con el colegio y todas estas plataformas que no ha sido tan fácil, pero ya ahorita vamos a salir a vacaciones y hay muchas oportunidades de aprender otro idioma, de mejorar una habilidad, por ejemplo en la música, hay cursos de guitarra, de bajo, de batería, de producción musical, de DJ, o sea, oferta de conocimiento para nuestros hijos la conseguimos a través de las diferentes plataformas online. Entonces, papás, empecemos a buscar, empecemos a generar también rutinas para este tiempo, tanto de vacaciones o de estudios si lo sigues haciendo, pero rutinas que no se nos pase el día y peor aún, que no se nos pase frente al televisor o frente a una tableta donde nuestros hijos no sabemos qué pueden estar viendo o con quién pueden estar hablando. Es que los jóvenes no están entendiendo que el porno blando es el gancho para terminar en el porno duro. El porno duro es lo que hemos hablado, lo explícito de lo que hemos hablado, pero el porno blando es todas esas cosas que hemos normalizado en nuestra sociedad. Los videoclips de reggaetón, las imágenes en los centros comerciales de Woman's Secret, las escenas eróticas en las series de televisión. Y creo que aquí en Colombia sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Sin entender que el porno blando es el gancho para terminar en el porno duro. ¿Alguien me puede ayudar? Ven rápido. Todo esto comienza así. De repente estás viendo una serie y aparece una imagen erótica y decides no pasarlo. Decides mantenerte ahí y simplemente lo ves. Y sin darte cuenta ya has puesto el primer eslabón de tu cadena. La siguiente vez que ves la serie, no solo ves la escena, sino que dices, la voy a volver a ver porque oye, me he perdido algún detalle. Y estás poniendo el segundo eslabón de tu cadena. Te surge la curiosidad y bueno, ¿y esta actriz cómo se llama? Y la buscas en Google y luego dices, bueno, voy a buscar el nombre de esta actriz y voy a poner su nombre y pechos, a ver qué sale. Y terminas viendo imágenes de esa actriz en una página que te muestra imágenes eróticas o escenas de algunas de sus películas, y en esa página te ofrecen la posibilidad de entrar en otro vídeo de pornografía explícita. Y te llama la atención, solo tienes curiosidad un poquito, quieres saber lo que hay, entonces entras y ves un vídeo porno. Lo empiezas a hacer semana tras semana. Al principio solamente una vez a la semana, pero luego vas incrementando la dosis y buscas ver algo más explícito. Ya no solo un hombre y una mujer. Ahora quieres ver pues 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre. Y cuando eso ya deja de excitarte, dices, voy a buscar algo un poquito más duro, quizá que me muestre una imagen más violenta, sexo un poquito más fuerte.
Y cuando te quieres dar cuenta, entonces dices, bueno, ¿y por qué no entonces ver algo más sadomasoquista o quizá algo homosexual? Y cuando te quieres dar cuenta haciendo eso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estás construyendo los eslabones de la cadena que te va a convertir en un esclavo. Escuchábamos un fragmento de la predicación Desenmascarando a la Madame del español Itiel Arroyo, con quien iniciamos además este programa. Y es que se trata de esto. Yo me imagino la pornografía como una cadena gruesa, muy gruesa y muy pesada que nos toca arrastrar y arrastrar y arrastrar todos los días, que nos llena por un momento, pero cuando pasa nos volvemos a ver atados a esa cadena y entramos en un ciclo de depresión, de culpa, y necesitamos una salida. Si nadie nos dice, oiga, usted puede encontrar perdón, puede encontrar una solución, eso puede conducir incluso al suicidio, como lo estábamos hablando, porque nos hace sentir sucios, nos hace sentir cochinos, nos hace sentir inmerecedores. Y hoy estamos por eso hablando de este tema, aquí en Central Café, adicción a la pornografía, además que ha crecido en tiempos de cuarentena. Ahora nos acompaña un hombre que es profesor. Él es profesor en la iglesia, el lugar de su presencia, y además líder en un ministerio que se llama Viviendo Nuestra Libertad. Y allí se trabaja con hombres y mujeres que están luchando con diferentes adicciones, entre ellas la adicción a la pornografía. Pero lo que más me gusta es que es coordinador de una red de hombres. Ahí en las redes de hombres se exponen mucho más estos temas sexuales, francamente, sin necesidad de tapujos, de adornarlo, de tabúes. Él es Ángelo Gómez y está a esta hora con nosotros aquí en Central Café. Ángelo, bienvenido. Jason, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. No, a ustedes, Jason, por la invitación. Un saludo también a la mesa de trabajo y bueno, es un gusto estar esta tarde con ustedes. Ángelo, buenas tardes. Quiero comenzar preguntándote, ¿quiénes son probablemente más propensos a caer en la pornografía, los solteros o los casados? Porque de alguna manera decíamos como hay que tener precaución porque si uno cuando es soltero no soluciona el tema o la adicción, uno pensaría que cuando se case, listo, ya, hecho porque pues ya tengo una pareja estable, pero ¿realmente esto es así? No ocurre eso. De alguna manera puede controlarse, pero no es tan así. Nosotros tenemos casos de hombres casados que no trabajaron en su soltería con una sanidad sexual y el hecho de no haberlo hecho hace que en su matrimonio pues mantenga insatisfacción respecto a una relación con su cónyuge. Y busca pues satisfacerlo de alguna manera con repitiendo o volviendo atrás a esas actividades que lo mantuvieron atado en su tiempo de soltería. Sí, cuando nadie nos ve es cuando hacemos este tipo de cosas, porque la pornografía obviamente ya está al alcance de nuestro teléfono móvil, pero muchas personas deciden en los tiempos de entretenimiento, en los tiempos como ahora, en los tiempos de cuarentena, encerrarse en su cuarto, de pronto encerrarse en el baño y ver o consumir pornografía, porque está en lo oculto. ¿Usted cómo ha podido identificar este problema? Lo hemos identificado reconociendo, cuando las personas confiesan que están tanto en etapas de ansiedad o de bastante relajación, o también el activismo también está ayudando a que las personas retengan eso, porque pues el activismo hace que no tengan o mantengan disciplinas espirituales como la oración, como la lectura de la Biblia. Y ahorita que vemos que estamos trabajando todos en teletrabajo, frente a una pantalla, buscamos o se busca ese espacio de escapismo a la misma actividad para involucrarse en este tipo de pecados, en pornografía, y eso lo lleva precisamente a la recaída. Ángelo,
Se nos ha enseñado, se nos ha dicho que el hombre es un ser tripartito, que está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Y hemos abordado con nuestros otros invitados el tema físico, el tema emocional, pero queremos hablar un poco más del tema espiritual. Y si bien es cierto, la pornografía genera algo en nosotros y es esa culpabilidad, ese hacernos sentir que somos poco, que no valemos la pena, que es mejor hasta de pronto a veces quitarnos la vida, y es cuando allí entra en escena Dios. ¿Cómo es ese tema de recibir el perdón de Dios? ¿Qué tan importante es que esta persona que está siendo flagelada por la adicción a la pornografía busque ese perdón de Dios? O sea, ¿cómo entra la parte espiritual en este asunto? Aunque nosotros conocemos varios procesos de perdón, lo voy a enfocar solamente en 3 partes. La primera de ellas es que confesar su pecado, el confesar el pecado, hace que salgamos de ese lugar de estancamiento. El confesarlo va a hacer que ante los ojos de Dios, que Él es fiel y justo y que Él todo lo perdona, nos va a limpiar y nos va a dar esa ayuda. El amor de Dios y el perdón de Dios cubre multitud de pecados y Dios no es limitado para ello. Y la persona tiene que saber que Dios, que es amor, va a estar ahí para ayudarlo y obviamente para reconciliarse con Él. Lo siguiente es arrepentirse. Cuando hay un arrepentimiento es reconocer que hay ese error, pero lo está reconociendo con una tristeza, que le está doliendo porque le está afectando, y que también por el amor que le siente a Dios, le duele que la persona esté un día o esté en estancamiento, y eso va a llevar a que de alguna manera él empiece a cambiar. Y lo siguiente ya es el creer en Jesús, creer que la relación íntima con Jesús es la que nos va a sanar, es la que reconcilia, es la que restaura, y de esta manera el perdón de Dios, que es algo que Él mismo nos está ofreciendo, podemos llegar a acercarnos sin ninguna limitación. Ángelo, yo voy a tomar el lugar de un hombre adicto a la pornografía. Me estoy acercando a Viviendo Nuestra Libertad y le digo, estoy completamente atado, estoy completamente adicto a este tema. ¿Qué me diría usted? Lo primero, lo felicito porque es un hombre valiente. La pornografía es una adicción que, como es oculta, no es algo social, produce en la persona vergüenza, aislamiento, soledad, y algunos ni siquiera lo reconocen como pecado. Los solteros no lo ven, algunos no lo ven como pecado, precisamente por lo que viven en su soltería y que no están afectando a otros. Pero no se dan cuenta que sí se está afectando a sí mismo, y al ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, pues eso va a traer unas consecuencias sobre su vida de tipo emocional y consecuencias que lo pueden estar afectando en su vida. La persona, cuando llega a nosotros ante el ministerio, o independiente a que llegue al ministerio de Nuestra Libertad, sino hombres de nuestra red que están en esta problemática y se acercan a nosotros, lo que primero tenemos que hacer es reconciliarlos a ellos con Dios, saber que cuentan con una ayuda, que nosotros tenemos la suficiencia en referente a una madurez espiritual que genere la confianza en ellos, para que de esa manera sepa que cuenten con nuestra ayuda. Pero esa ayuda también significa que ellos tienen que aportarlo todo. El tomar esa decisión y el no continuar con esta problemática significa que tienen que entregar absolutamente todo de su tiempo, todo su esfuerzo para lograr salir de esta adicción. Ángelo, el ministerio del que nos hablas es parte de una iglesia, de la iglesia Lugar de Su Presencia. Quisiera saber, en tu opinión, ¿por qué una iglesia es o debería ser un buen lugar para buscar ayuda, para sanar esta adicción? Porque algunas personas pueden pensar, no, la iglesia es el lugar donde menos, porque me van a juzgar. Pero en tu opinión, ¿por qué debería ser, por qué es el mejor lugar?
porque la iglesia no debería ser no debe ser un lugar de juicio, sino la iglesia es un lugar de reconciliación y restauración. La iglesia y el ministerio está enfocado en el crecimiento de la persona, en su relación y en su intimidad con Dios. Y la mentalidad de algunos es que vemos a Dios, y eso es desconocimiento de Dios, vemos a un Dios que castiga, un Dios que no podemos cometer un error o una falla, porque inmediatamente va a ser implacable con nosotros. Y nosotros lo que transmitimos acá es ese abrigo, ese amor, ser los brazos de Dios para muchas personas, saber que Dios nos da a cada uno de nosotros una nueva oportunidad, que aun si fallamos o recaemos, es el Señor el que nos va a levantar, y que Dios ha puesto personas y ha llamado personas para su servicio y para que le brinden esta ayuda a las personas. Y hay algo muy importante: muchos de los que servimos en el ministerio, o muchas de las personas que ayudamos a otras, es porque en algún momento lo vivimos, y el ponernos en los pies de ellos, en los zapatos de ellos, hace que lo hagamos de una manera sin juicio, sin estar recalcando su mala conducta, sino al revés, con todo el amor y dándoles y entregándoles la esperanza de que sí se puede salir de ello, pero solamente cuando estamos dependiendo absolutamente de Dios. Hay una cosa que me llama la atención, y es que en este tipo de adicción se necesita mucho el perdón, y el perdón de Dios, porque nos sentimos culpables. Ese perdón incluso del que hablaba Jesús en la Biblia, del 70 veces 7, porque las recaídas en el tema de la pornografía son constantes. Es raro la persona que dice, no, ya, lo dejé de un día para otro, no volví a hacerlo. Puede pasar, claro, pero hay personas que lo van haciendo en un proceso paulatino. Incluso el pastor Andrés Corson de la Iglesia Lugar de Su Presencia dice que lo ignoremos como problema, no le demos tanta importancia, porque cuando se convierte en el centro de nuestra vida esa lucha, entonces le damos tanta importancia que todo el tiempo queremos hacerlo. Pero el perdón siempre va a estar ahí, va a estar al alcance, y podemos llegar a ese perdón. Si una persona no se siente digna de acercarse a Dios por su adicción a la pornografía, ¿qué se puede hacer, Ángelo? Bien, cuando una persona no se siente digna, creería yo que es un desconocimiento de parte de Dios, ¿sí? O de quién es Dios, porque pues Dios no nos condena, Dios no nos quiere destruir, y mucho menos quiere recordar nuestros pecados. Dios es salvación, y su salvación es amor, y su amor es sanidad, y esa sanidad es para que nosotros vivamos en libertad de toda atadura emocional y sexual. Y el que la persona conviva con ello, entienda quién es Dios, y que Dios nos está perdonando, y que Dios nos va a estar siempre soportando y ayudándonos, pues va a hacer que la persona se sienta mucho más cercana con Dios. Pero sabemos, y hay que ser francos, que hay muchas personas que le cuesta por su humanidad, porque seguimos siendo carne, el creerlo, y una persona que es adicta tiene como característica su inseguridad, su confusión, el aislamiento, y ahí es cuando entramos personas que ayudamos a estas personas que están en esta problemática, y lo que tenemos que hacer es reconciliarlos con Dios, que oremos por ellos, que oremos juntos, que le rindamos cuentas, y esa persona tiene que ser alguien incondicional, alguien que siempre esté atento en ayudarlo, y de esa manera, poco a poco, así como estaba diciendo Jason, la persona va dejando ese hábito, ¿sí? Y que si tiene en algún momento alguna recaída, sepa que hay esa persona que en algún momento lo estuvo ayudando para volverlo a asistir. Ángelo, ya cerrando, ¿cómo mantener la santidad, si podemos decirlo así, utilizando este término eclesial, o cómo guardarme, cómo establecer esos límites en casa cuando vemos que la tentación está tan cerca? Bueno, ahí
vamos a utilizar lo que es en la palabra, dice, Dios es fiel, Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que nosotros podamos soportar, y que cuando seamos tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. Toda persona que tiene una adicción sabe en dónde termina si no le pone freno a esa compulsión, a esa conducta. Eso demuestra y significa que Dios tiene una salida y que la persona también la reconoce. Ahí es uno de los primeros pasos para mantener santidad. Ahora, lo otro es conocer la rutina y lo que impulsa a esa adicción, porque es el principal paso para lograr la victoria. Esa rutina está basada en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones que llevan a la recaída o llevan a la pornografía. Hay que identificarlos. Hay que identificar cuando llega la frustración, cuando hay ira, cuando hay ansiedad, cuando algo nos produce amargura, tristeza, cuando algo nos produce temor. Pero también, como iniciando la entrevista, todo eso que nos produce relajación, presión, activismo, todas estas situaciones nos van a llevar a un escapismo, o llevan a la persona a un escapismo, y eso lo estimula por medio de la televisión o del internet. ¿Qué hay que hacer? Y hay que ser muy radicales frente a esto. Uno, para mantener esta santidad y estar apartado de todos estos sentimientos, estas emociones, hay que eliminar los instrumentos o los equipos que nos llevan precisamente a ese estímulo. Y vuelvo y digo, puede ser muy radical, es decir, no utilizar el televisor, no utilizar el internet, o ahorita se han instalado filtros, bloqueadores de pornografía tanto en computadores y celulares, porque esa es una manera de nosotros poner obstáculos y poner limitantes a eso. Lo otro es lo que estábamos hablando, el cambiar esas disciplinas, esas rutinas por disciplinas espirituales, el mantenernos permanentemente en oración, el estar con alabanza, adoración, estar leyendo la Biblia, pero estar meditando en su palabra, hacer una oración confesando nuestra posición como hijos de Dios. También se pueden leer libros, pero libros que ayuden a un crecimiento en la fe, porque hay libros que así sean cristianos, traen también a la depresión, y otras actividades que seguramente los profesionales ya lo comentaron, acerca de estar haciendo ejercicio, de estar durmiendo bien, de alimentarse bien. Eso también es santidad. Y lo otro es pedir la ayuda cuando hay un momento de dificultad o sabemos que puede haber una recaída por alguna situación, algo que nos generó presión, algo que nos generó frustración, la ansiedad, el distanciamiento, rechazo, bueno, todo este tipo de emociones, el recurrir a alguien que cuente con esa madurez espiritual y que va a ser ese soporte que va a hacer levantar a esta persona, a este hombre. Pues Ángelo, queremos darle las gracias a usted por esta ilustración, por este tiempo en el cual nos ha dado además muy valiosa información para compartir con nuestros oyentes y con todas las personas que de pronto están en este momento pensando si esa pornografía que están viendo los está afectando o no los está afectando y cómo deben llegar a una salida, a una solución. Los que quieran buscar más, pues ahí está, pueden buscar la iglesia, el lugar de su presencia, y el ministerio Viviendo Nuestra Libertad. Un abrazo y también un muy buen resto de semana para usted. Lo felicitamos, lo honramos y lo animamos a que sigan esta tarea por la libertad de muchas personas de esas cadenas de la pornografía. Jason, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y bueno, feliz semana y bendiciones. Esta charla también me recuerda la porción de la Biblia donde una mujer samaritana fue a sacar agua del pozo y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Los judíos y los samaritanos pues no se tratan entre sí. Y Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces ahí se desprende una historia muy interesante. Ella le dice, dame de beber de esa agua. Y él le dice, ve y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Este hecho de la Biblia nos dice cómo la mujer trataba de encontrar en los hombres o en sus maridos esa llenura. Y Jesús se compara con un agua que no nos da más sed, porque la pornografía sí nos llena, pero momentáneamente nos sacia la sed, pero nos vuelve a dar sed. Y otra vez volvemos a estar vacíos, en el mismo día, al día siguiente, la siguiente semana. Pero si buscamos a Jesús, ese va a ser el que nos va a llenar completamente y nos vamos a concentrar tanto en Jesús que ya no vamos a tener sed de pornografía porque estamos bebiendo del agua que nos da vida eterna. De acuerdo. El hecho de que la Biblia hable de esta historia, de esto que realmente sucedió, es hermosísimo porque vemos cómo Jesús se acerca a esta mujer y la trata con toda la dignidad del mundo, aunque de alguna manera confronta su pecado, su condición, la trata con una dignidad tremenda. Y no solo eso, sino que él sabe que ella es pecadora, pero no se deja distraer por ese pecado, no se deja llevar por eso, porque realmente está viendo el corazón, lo que ella necesita. Y de alguna manera eso es lo que Dios ve en nosotros. Él sabe que necesitamos afirmación, amor, ser deseados, ser amados profundamente. Y es lo que Él nos quiere dar. Ahora, yo tengo Juan 8:36 complementando lo que ustedes dicen y es, no solamente en Jesús encontramos esa agua que nos va a saciar, sino que si ya estamos sumergidos en este tema de la pornografía, en cualquier otra adicción, la palabra dice allí que, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad la encontramos cuando nos arrojamos a los brazos de Jesús. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Son estos programas profundos, intensos, interesantes, Mucho. pero este tema había que tocarlo y había que tocarlo más en este tiempo. Por eso decidimos dedicar Central Café a ser libres del triple X. Un abrazo para todos y salud con este café.